Bueno, pues vamos a hablar en esta sesión de cómo construir aplicaciones Metro usando XAML y .NET. Y sobre todo vamos a hablar de aquellas cosas que necesitáis conocer como desarrolladores .NET para construir estas aplicaciones, ¿vale? La primera pieza del puzzle que es nueva es WinRT o el runtime de Windows 8, ¿vale? Pero antes de empezar a ver qué novedades nos aporta Windows 8 y qué nos aporta esta nueva pieza, este runtime de Windows 8, ¿vale? Vamos a hablar de algo muy importante, y es que ya tenéis todo lo necesario para construir estas aplicaciones Metros con XAML, ¿vale? Todo ese conocimiento, toda esa experiencia que habéis ido acumulando en desarrollo.net la vais a poder aplicar a vuestras aplicaciones XAML y .NET. Y Windows siempre nos ha proporcionado una forma de consumir las APIs o de consumir la funcionalidad que nos proporciona dentro de nuestras aplicaciones, ¿vale? Pero no siempre nos lo ha puesto fácil. Muchos de vosotros, cuando habéis querido utilizar alguna funcionalidad, no sé, por ejemplo, acceder a la cámara web de vuestro portátil, pues para que vuestra aplicación pueda tomar una foto del usuario, ¿vale? Habéis tenido que utilizar un código que os resultará bastante familiar, ¿sí? Atributos del limport, pinvoke, marshalling, y así, ¿vale? Si os fijáis, son las APIs que estamos utilizando, son las de captura de imágenes, y hasta ahora esta es la visión que teníamos. Teníamos nuestro código manejado de nuestra aplicación en .NET, teníamos el código que generábamos para hacer interop y las APIs tradicionales de Windows. ¿Qué nos aporta Windows 8? Windows 8 nos aporta esta visión, código que os resulta muy familiar, que es muy parecido a lo que hacéis actualmente en .NET, es decir, agregamos un espacio de nombres, utilizamos using y accedemos directamente a las APIs que están, o a los tipos que están definidos dentro de ese espacio de nombres. Como veis, estamos haciendo exactamente la misma tarea, accedemos a la API de captura de nuestra cámara de nuestro ordenador, le definimos el ratio de aspecto que va a tener la fotografía, en este caso un 4/3, ¿vale? Accedemos a la captura del fichero, le decimos que va a ser de tipo foto y la mostramos en una imagen. Como veis, cambia mucho la forma de trabajar, ¿vale? Por lo tanto, aquí es donde vamos a colocar esta nueva pieza, este Windows RT o este Windows Runtime, entre nuestro código manejado y las APIs que nos expone Windows 8. Y las vamos a consumir de una forma muy natural y de una forma muy familiar desde nuestras aplicaciones. ¿Pero qué tenemos dentro desde la vista de arquitectura? Tenemos el núcleo de Windows, el Windows Core, ¿vale? De aquel lado, más de cara al desarrollo con HTML y desarrollo web, tenemos el broker del runtime con un host para alojar contenido web, HTML, CSS, tal, y un soporte para los lenguajes, es decir, para WinJS, el JavaScript para Windows, y los lenguajes de CLR. Pero de cara a los desarrolladores .NET y a cómo construir aplicaciones XAML con .NET, tenemos esta nueva pieza, este Windows Runtime Core, ¿vale? El núcleo del Windows Runtime, con los espacios de nombre y los metadatos de Windows, y estos pequeños bloques, estos espacios de nombre, donde vamos a tener todos los tipos que vamos a poder utilizar y que nos expone el núcleo de Windows, pues de cara a interfaz, los pickers pues para abrir un nuevo fichero, etcétera, etcétera. Los controles de interfaz, como hemos tenido hasta ahora, pues acceso a multimedia para reproducción de vídeo y audio,
la capa de XAML, este nuevo lenguaje, o no tan nuevo si habéis estado trabajando con WPF o con Windows Phone o con Silverlight, y el resto de funcionalidad. Tenemos también encima una capa de proyección de lenguaje, ¿vale?, que nos da soporte y que nos expone pues, tanto C# como Visual Basic.net. Y por último tenemos nuestra aplicación, aquellos desarrollos que vayamos a llevar a cabo. Disculpad por la tos. ¿Vale? Entonces, como hemos visto ahora en el ejemplo que os acabo de poner, utilizar WinRT es muy sencillo, es muy familiar, os resulta muy natural de leer, es muy cómodo y se parece mucho al código que escribís vosotros manejado con vuestras aplicaciones. Y esto es porque la mayoría de los tipos, o lo que se define en Windows RT, se mapea directamente con Windows.net, o sea, perdón, con .NET. ¿Vale? Es decir, tenemos las primitivas, tenemos un string en WinRT, es un string en .NET, un entero, un double, es exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa con interfaces, con enumerados, con estructuras, con miembros estáticos, constructores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Uy, perdón, le he dado a la rueda. Aquí. ¿Vale? Casi todo es lo mismo. Y aquellas cosas que no son iguales nos la oculta. De forma que automáticamente se encarga de mapear las diferencias entre WinRT y .NET para que podamos usarlas de forma natural con los tipos que ya conocemos. Es decir, él se encarga automáticamente de mapear los tipos de WinRT con los de .NET. Un iterable de T es un enumerable de T, y vector es un list, y vector view, en el caso de eso de lectura, y read-only list, y mapa y diccionario de clave valor, y lo mismo para el diccionario de clave lectura. Como veis, es muy sencillo. ¿Vale? Y para aquellas cosas que no transforma automáticamente, tenemos los métodos extensores. ¿Vale? Si habéis trabajado con Framework 3, 3.5, sabéis lo que es un método extensor y nos proporciona esas herramientas o esos mecanismos de traducción de tipos que no podemos hacer de forma directa. Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos abrir un fichero utilizando las APIs que nos proporciona WinRT. Tenemos un tipo que es FileOpenPicker, ¿vale? Y le decimos que queremos abrir todo tipo de ficheros. Le decimos que queremos seleccionar solo un fichero, no queremos abrir múltiples ficheros, y lo almacenamos en una variable StorageFile, ¿vale? Una variable de fichero de nuestro almacenamiento aislado. ¿Y eso qué nos devuelve? Un tipo y inputStream, que no es un tipo de .NET, que es un tipo de WinRT, es un tipo que define el runtime de Windows, ¿vale? Y que no sabemos cómo traducir. Para eso aparecen estos métodos extensores, este .asStream, que se va a encargar de hacer esa traducción a un tipo que sí es de .NET, que es nuestro stream. ¿Vale? Utilizamos el StreamReader, un objeto que es muy familiar para nosotros, y lo leemos y lo almacenamos. Sencillo, ¿verdad? Y ahora, una de las grandes novedades de Windows 8, y quizá la que más me gusta a mí, y es que podemos construir componentes de WinRT que podamos utilizar en proyectos de C++ o en JavaScript. Es decir, podemos extender WinRT con nuestra propia funcionalidad y compartirlo con otros tipos de proyectos. Es decir, si tenemos un equipo multidisciplinar o si queremos ser mucho más productivos a la hora de crear nuestra lógica de la aplicación y consumirla, por ejemplo, en una interfaz hecha en HTML5, porque nuestro equipo de diseño de nuestra empresa tiene muchos conocimientos sobre HTML5 y no tiene tantos conocimientos sobre XAML, podemos crear toda la lógica en componentes de WinRT
y consumirlos directamente desde HTML5 con JavaScript. ¿No os parece interesante? Perdona, Sí. una preguntita. ¿Este código manejado que has generado, este componente de código manejado, Sí. luego se puede consumir desde código nativo? Desde C++. Sí. ¿Código nativo? Sí. Sí, cuando me refiero a C++ no me refiero a C++ manejado. Vale, gracias. Vale. Voy. Entonces, ¿qué necesitamos para construir estos componentes de Windows RT? Pues la primera norma que tenemos que seguir es que solo los miembros públicos y los tipos públicos, ¿vale?, tienen una serie de restricciones que vamos a ver ahora. Todo lo demás, tal y como lo escribiríamos en código manejado. ¿Vale? La primera es muy lógica. Si vamos a crear un componente de WinRT, solo podemos utilizar los tipos que define WinRT. Por lo tanto, las firmas de las APIs deben usar solo tipos de WinRT. ¿Vale? Segundo punto, las estructuras solo pueden definir campos de datos que sean públicos. Todos los tipos deben de ser sellados, excepto los controles de XAML. Y solo se soporta los tipos genéricos que soporte WinRT. Ahí volvemos a la primera norma. Son aquellos que hemos visto que hace la traducción automáticamente, y vector view, etc. Y uno de los puntos también interesantes y que vamos a ver ahora en el ejemplo es que podemos hacer directamente un nuevo proyecto de WinRT, una librería de WinRT, directamente desde Visual Studio. Entonces vamos a abrir Visual Studio. Ah, sí, bueno. Aquí. Me dice que está sobre control de código el TFS, pero no lo vamos a usar. Bien. Entonces, más o menos le voy a decir que no lo elimine. Vale. Si vamos a Visual Studio y le decimos nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto, vale, Windows Metro Style, y escogemos librería de clases, vale. Si os fijáis en la descripción que tiene, tenemos una librería de clases para Windows Metro Style, o sea, para aplicaciones Windows Metro Style, o componentes de Windows RT, componentes Windows Runtime, ¿vale? Pensé que me estabais hablando, ¿vale? Si nos vamos a las propiedades de esa librería, en el tipo de salida de este fichero, ¿vale?, vemos que tenemos un combo con tres opciones. Windows Metro Style App, una librería de clases normal de .NET, para extender la funcionalidad de nuestra aplicación, o un fichero WinMD. Esta es la extensión de las librerías los componentes de WinRT. ¿Vale? Si desplegamos este proyecto, tenemos un fichero de clase, un class1.cs, acordaros de poner nombres mejores a las clases, ¿vale? Y vamos a ver aquello de lo que estábamos hablando. Como veis, es una clase muy sencilla, ¿vale?, que tiene una propiedad pública, recordad, los miembros tienen que ser públicos, de solo lectura, que devuelve este string, y un método
que nos va a dar los grupos de la aplicación, que devuelve un list de tipo group, que es una estructura, y si recordáis, las estructuras solo pueden definir campos de datos que sean públicos, ¿vale? Tanto el name como el count tienen que estar marcados como públicos. Entonces, dentro del método groups, añado un nuevo group, defino estáticamente en código los grupos y los devuelvo, ¿vale? Recordad, los métodos también tienen que ser públicos. Así que más o menos las normas son las clases marcadas como selladas, los miembros y las propiedades públicas, los métodos públicos y los fields o los campos de datos de una estructura también marcados como públicos. Son 3 sencillas normas que hay que seguir cuando definimos este tipo de componentes y que una vez que empecemos va a ser muy natural, ¿vale? Y por el otro lado tenemos un proyecto web, tenemos un proyecto HTML5 con JavaScript, ¿vale? Y vamos a ver cómo se usa esta librería directamente. Muy bien. Y me falta otro. Aquí estamos. ¿Vale? Tengo mis HTMLs uy, se me escapa. Vale, con todo lo necesario para mostrar el contenido. Y tengo los JavaScript de cada una de esas partes y una clase JS donde tenemos los datos que vamos a utilizar en la aplicación. ¿Vale? Si nos fijamos, usar esta librería desde JavaScript es tan sencillo como utilizar nombre de la librería, punto, nombre de la clase, llamamos a su constructor, punto, el nombre de la propiedad. ¿Vale? Se lo pasamos directamente a la propiedad textContent del título de la página y en data.js lo que tenemos es la llamada al método y utilizamos exactamente la misma escritura, el nombre del componente, la clase y invocamos al método getGroups, que si recordáis nos devolvía 2 grupos que habíamos declarado en código. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Almacenamos eso en una variable y la consumimos en las funciones de JavaScript, tal y como si las hubiésemos definido directamente aquí. Si ejecutamos esto, veremos cómo nos saca nuestra aplicación Metro, hecha en HTML, con los 2 grupos, ¿vale?, que hemos definido en nuestro componente de WinRT. Imaginaros esto en un contexto en el que, por ejemplo, tenéis que hacer un parse de ficheros RSS, porque vuestra aplicación consume RSS, y tenéis que tener en cuenta espacios de nombre, tenéis que hacer personalizados para extender ese RSS, ese XML. ¿Vale? Pues el poder utilizar LinkQ directamente para hacer ese parseo os va a simplificar mucho la vida. Y sobre todo, mantenéis a vuestro equipo de desarrollo de .NET y a los diseñadores haciendo la interfaz en HTML. ¿Vale? Otra novedad importante que nos aporta WinRT o Windows 8 es el asíncrono. Es decir, a partir de ahora, toda nuestra programación se va a convertir en asíncrono. Como Boris os habrá comentado, ¿vale?, el objetivo con una aplicación Metro es que sean rápidas y fluidas, ese fast and fluid del que os habrá hablado. Es decir, necesitamos que las aplicaciones den esa sensación al usuario
no solo de importancia del contenido, sino de que son rápidas, son eficaces y son fluidas, no van a saltos, ¿vale? Y eso conlleva el que cambie nuestra forma de programar y dejemos de programar de forma asíncrona y pasemos a un modelo asíncrono. Entonces, hasta ahora teníamos estos dos modelos. Nuestra forma de programar era esta. Teníamos un método para descargar datos y un método para procesar. En un modelo síncrono, teníamos esto. Un hilo de ejecución, invocábamos la función downloadData, el hilo de ejecución se detenía hasta que se descargaba el contenido y después invocábamos el processData. Mientras tanto, el usuario ha tenido que esperar para realizar otras acciones a que se terminase de ejecutar ese downloadData. Sin embargo, en un modelo asíncrono lo que buscamos es precisamente esto. El poder lanzar la invocación de downloadData, liberar el hilo de ejecución para que el usuario pueda seguir interactuando con esta aplicación, de ahí el fluido, y cuando termine, recuperar el control sobre el hilo de ejecución e invocar a nuestro procesar datos. ¿Sí? Entonces, para eso se nos exponen unos modelos de programación asíncrona. Dentro de WinRT, es decir, si utilizamos programación asíncrona en nuestros componentes de WinRT desde .NET, tenemos eAsync Operation DT. Dentro de nuestras aplicaciones .NET, eso se traduce en task DT, en una tarea DT, y en JavaScript se traduce en promises. Todos estos objetos lo que representan son operaciones que están por terminar, ¿vale? Operaciones que se están ejecutando y que aún no han terminado. Y todos utilizan el modelo de callbacks, es decir, el modelo clásico de asincronía que hemos utilizado hasta ahora en .NET, que es eAsync result y el callback para recuperar el resultado de la operación. La ventaja es que WinRT nos simplifica todo ese trabajo y nos quita toda esta parte de código que teníamos que hacer hasta ahora, ¿vale? Y nos genera un código mucho más agrupado. ¿Vale? Utilizar un modelo de asincronía en Windows 8 convierte cualquier método síncrono en una máquina de estados basado en callbacks. Es decir, si nosotros queremos utilizar crear un método que tenemos síncrono y lo queremos convertir a síncrono, en WinRT podemos utilizar la palabra reservada async en la firma del método para decirle que es asíncrono, debe devolver o vacío o task DT, ¿vale? En el caso de que sea un componente de WinRT y async operation DT, y debe utilizar la palabra reservada await para esperar por el resultado, ¿vale? Es una forma de decirle, esta es la marca donde tienes que volver cuando la operación asíncrona termine, para que el hilo de ejecución continúe a partir de ese punto. ¿Vale? Todos se recuperan cuando la operación a la que estábamos esperando termina y nos permite composición, ¿vale? Un modelo normal. Y esto se parece mucho, el código resultante, a lo que obteníamos haciendo un modelo de programación síncrono. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se hace asincronía en WinRT. Espera que me abra. Abrimos una solución. Vale. Y ahora voy a buscar...
¿Dónde está mi ventana de búsqueda? Vale. Hola. Boris, tienes razón, lo de la tecla siempre me está... Es que en los Lenovo las teclas de control y función están en sentido contrario y estoy siempre pulsando lo que no es. Aquí está. Veamos este método. ¿Vale? Fijaros, hemos dicho que para que un método sea asíncrono en WinRT, en .NET, usando WinRT, debe devolver void o task. Debe estar marcado con la palabra reservada async, ¿vale? Y debe hacer uso de wait para devolver el hilo de ejecución a ese punto cuando la tarea asíncrona haya terminada. Por ejemplo, llamará al método getMoviesAsync. Fijaros que tengo un while true, algo que se va a estar ejecutando, un bucle infinito. Vale. Esto, si lo hiciésemos de forma síncrona, bloquearía totalmente el hilo de ejecución de nuestra aplicación, es decir, dejaría la aplicación muerta mientras estuviese realizando esa operación de descargar. Lo siento, esto ha sido un problema de... Me está diciendo que... Manifest... ¿Por qué no abre? Ahí. Me está diciendo que los iconos no valen, así que... porque no tienen los tamaños que debería. Así que tengo que ir a buscar otros rápidamente. No, en la lib. Cogí justo el de HTML. A ver si le tools. Session tools. Assets. Disculpad esto. Estas son las diferencias entre la Developer Preview y la Consumer, que han cambiado el tamaño de los iconos. Y ya no sé cuál es el de 150, 150. 30 por 30. Que si no, no me deja compilar. Assets. 30 por 30. 620 por 300. Siento mucho que tengáis que estar viendo esto. Vale, splash screen. Packaging. Log. 50 por 50. No me vale ninguno. Hemos dicho 50 por 50. Ahora sí. Vale, cuando lo compilamos. Uy. Sí, ahora. Bueno, ya sabéis una cosa nueva. Vale, ahora si entramos dentro de una categoría, se nos ejecuta este método asíncrono. ¿Vale? Veis que la ejecución vuelve a la aplicación, veis que va rellenando datos y vuelve a parar. ¿Vale? Eso quiere decir que el hilo sigue respondiendo al usuario y no vuelve la ejecución a Visual Studio hasta que no llega el await, hasta que no llega el resultado de la operación. ¿Vale? Si cerramos esto,
detenemos la aplicación y quitamos los breakpoints. Vale. Vamos a hacer lo mismo desde el punto de vista de un usuario. ¿Vale? Veis que yo puedo seguir interactuando con la aplicación mientras él va descargando. Puedo hacer scroll. Veis que sigue cambiando el número total de películas que tengo disponible en Netflix. ¿Vale? Y eso es mientras va ejecutando el while, yo puedo seguir utilizando la aplicación y él va progresivamente descargando las cosas y las va añadiendo a mi colección de películas disponibles sin parar el hilo de ejecución de la aplicación, sin dejar la aplicación sin respuesta, de modo que el usuario pueda cambiar de opinión, pueda volver atrás en la aplicación o pueda ir haciendo scroll para ir viendo las películas que ya se han cargado. ¿Vale? Esto en un modelo síncrono, un while true, detendría totalmente el hilo de ejecución y no podríamos verlo. Entonces, haríamos exactamente el mismo código que tenemos o que escribiríamos de forma síncrona, excepto utilizando la palabra reservada sync, diciéndole que como resultado del método utilizaríamos void o taskdt, ¿vale? Y para los métodos asíncronos que llamemos, utilizamos la palabra reservada await para recuperar el punto de ejecución en ese punto cuando se complete la tarea y seguir ejecutando como si fuese un código secuencial. ¿Sí? ¿Veo una mano levantada? Sí. Sí. Pregunta, que no sabía si iba a hacer otra pregunta. Entonces entiendo que un método asíncrono siempre tiene que tener al menos una await dentro, ¿o no? Sí, porque es el que le dice al método asíncrono qué es lo que tiene que devolver. En los más simples tendrás un return, un await y lo que sea. Pero sí, como mínimo deberías tener un await para recuperar el hilo de ejecución. Vale, y vamos a seguir porque voy un poco a destiempo. Vale. ¿Qué otras novedades nos aporta Windows 8? Las herramientas que manejamos, ¿vale? Hasta ahora teníamos, si habéis trabajado con WPF, con Silverlight, con Windows Phone, teníamos dos herramientas, Visual Studio y Blend, totalmente separadas, una para el perfil de diseñador e integrador y Visual Studio para el perfil de desarrollador, y que no tenían las mismas funcionalidades. O sea, por un lado, en principio Visual Studio tenía solo aquellas características que estaban orientadas a desarrolladores y Blend que tenía todo aquello que estaba orientado a diseño, incluida la edición de plantillas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con Visual Studio, con el Visual Studio 2011, ¿vale? Todo esto ha cambiado. Seguimos teniendo el mismo diseñador para todos los lenguajes, y eso es importante. Visual Studio es exactamente igual si trabajamos en C++ que si trabajamos en C# o en visualbasic.net o en HTML más JavaScript. ¿Vale? Pero compartimos el núcleo de creación de interfaz de usuario de Expression Blend. ¿Vale? Y ya que Expression Blend tenía un diseñador visual mucho más potente que el que tenía Visual Studio, se han integrado y ahora son iguales. Para aquellos que hemos sufrido las primeras versiones, esto es un punto muy importante. Y sobre todo, ¿qué nos aporta? Pues un parseo del XAML consistente, ¿vale? De forma que se vea exactamente igual lo mismo que el mismo XAML que generamos en Blend que en Visual Studio. Cosa que hasta ahora no pasaba. Y compartimos interfaz de usuario, es decir, lo mismo que vamos a ver en Blend lo vamos a ver en Visual Studio y vamos a tener las mismas herramientas. Eso sí, cada herramienta sigue optimizada, pues Visual Studio sigue optimizada para el rol de desarrollador y Blend está orientada a tareas de diseño. Y vamos a ver qué novedades nos aporta el diseñador de Visual Studio. Aquí está.
Entonces abrimos la interfaz de Visual Studio y abrimos un fichero de XAML. Vale. Nuestro diseñador carga, esta vista la conoceréis. Tenemos una vista dividida, por un lado, debajo la vista de XAML para que podamos editar directamente el código de XAML, ese código de marcado, y encima la vista de diseñador, de forma que de manera gráfica podamos trabajar con las piezas de nuestra aplicación, con los controles de usuario, etcétera, etcétera. Podemos colapsar y quedarnos con una sola vista, ¿vale? Y vemos la vista de diseño, podemos seleccionarlo exactamente como lo haríamos en Blend. Tenemos los mismos submenús, agrupar un elemento dentro de otro panel, cambiar la alineación, la ordenación, hacerle un reset para que quite todas las opciones de márgenes, de alineación y de tamaños de un control, para que se expanda todo lo que pueda. Tenemos un mini árbol visual para seleccionar los elementos que tenemos directamente sobre el elemento que tenemos seleccionado. Y lo más importante, tenemos por fin edición y vistas de las plantillas de los elementos. Por ejemplo, seleccionamos este listado, ¿vale? Veis que es un grid view. Puedo ir a la plantilla, editar una copia, crear una vacía, o puedo editar las plantillas adicionales, por ejemplo, la plantilla del elemento, es decir, cada una de las noticias que están ahí dentro de ese grid, y nos pasa a esta vista, ¿vale? Está cargando el diseñador. Hacemos clic sobre la plantilla, ¿vale? Veis que me navega directamente a la etiqueta Data Template, a esa plantilla de datos, y me dice que está compuesta de un border, que dentro tiene un image, ¿vale? Y un stack panel pues, con los bloques de texto del título, descripción, fecha de la noticia. Seguimos teniendo la vista de propiedades de los elementos, ¿vale? Con las mismas funcionalidades que teníamos en Blend. Por ejemplo, una búsqueda contextual de las propiedades que queremos modificar. Exactamente igual, y si os fijáis, con el mismo puntito de aquellos que conocéis Blend, con las mismas propiedades avanzadas que tenemos ahí, incluida la opción de crear data bindings de forma visual, ¿vale? Cosa que Visual Studio dificultaba. Hasta ahora lo más normal es que un desarrollador trabajase con Visual Studio y con Blend, toda la tarea de programación la hiciese con Visual Studio y toda la parte de maquetación o de bindeo de datos se hiciese con Blend, porque es mucho más ágil, mucho más productivo a la hora de crear los enlaces a datos de los bindings. Sobre todo cuando trabajas con el patrón model, view model, simplifica mucho el trabajo. Y por supuesto la vista de XAML clásica para poder editar el XML a mano como toda la vida. ¿Sí? Entonces, hola. Uy. Se me ha muerto. Bueno, recapitulamos. Cosas importantes. Todo lo que ya sabéis de .NET y de C#, lo podéis seguir utilizando como hasta ahora en Windows 8. ¿Vale? Aquellos que tengáis conocimientos de XAML, tanto por WPF, Silverlight o Windows Phone, no ha cambiado. De hecho, Silverlight 5 y WinRT tienen muchísimo en común. Casi todas las APIs son compartidas.
las diferencias entre las APIs que no tiene WinRT de Silverlight 5 pues son todas aquellas de Out of the Browser o de Painvoke, de acceso a COM, ¿vale? Porque ya tenemos acceso directamente a las APIs de Windows. Y todas esas APIs nuevas que tiene WinRT, a diferencia con Silverlight 5, son precisamente todas estas nuevas funcionalidades. Vale. Como habéis visto, el modelo de programación y la forma de escribir el lenguaje en WinRT está muy influenciado por C# y por Visual Basic, ¿vale? Es tremendamente similar al código que hemos escrito toda la vida en .NET. Nos resulta muy familiar. Cuando lo leemos es casi como leer código manejado. Y el punto que a mí me parece más relevante es el que podamos construir nuestros propios componentes de WinRT y usarlo desde aplicaciones JavaScript con HTML5 o aplicaciones C++. Por último, recordad, a partir de ahora todo tiene que ser asíncrono. Es decir, todos los métodos, toda la funcionalidad que escribamos debe de ser asíncrona para crear ese fast and fluid, ese rápido y fluido, pero sin el infierno de seguir utilizando async result y callbacks, ya que lo genera él por debajo. Y de cara a las herramientas, pues el trabajar de forma más productiva desde Visual Studio, sin tener que estar cambiando de Visual Studio a Blend, y editar el XAML directamente como hasta ahora y proporcionándonos acceso a las plantillas. Como hemos dicho, las plantillas van a ser el núcleo de todos los elementos o todas las colecciones que vamos a representar en nuestras aplicaciones Metro. ¿Sí? Es lo que nos va a dar ese aspecto único, diferenciador y personal dentro del mundo Metro, ¿vale? Y de sus reglas. Y esto es todo. Muchas gracias.